nos disponemos a escuchar a nuestro orador invitado, el doctor Diego Bernardini, quien disertará sobre el liderazgo después de los 50. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Saludos desde la Ciudad de México. Soy el doctor Diego Bernardini. Y antes que nada quiero agradecer esta invitación tan cordial, tan gentil que me hizo Jorge Cámpora para poder compartir algunos minutos con ustedes en el marco de esta reunión del Rotary. Sé que hay muchas actividades planeadas, así que voy a intentar ser breve. Y entre las cuestiones que me pidieron que tocara hoy, básicamente me pidieron que focalizara esta exposición en lo que es el liderazgo en la segunda mitad de la vida. ¿Qué pasa después de los 50 con ese liderazgo? Voy a intentar hacerlo a partir de tres situaciones, tres ejemplos muy claros que se han dado en los últimos años y que seguramente muchos de ustedes recordarán en el caso del más antiguo, pero también podrán saber muy bien de qué estoy hablando cuando mencionemos estas situaciones. Primero de todo, ¿por qué la segunda mitad de la vida? ¿Por qué los 50 más? Por lo menos en mis años de práctica clínica como médico de familia, especializado en adultos y personas mayores, me tocó ver cómo se iba repitiendo lo que habitualmente en los consultorios llamamos queja clínica o motivo de consulta, que son personas que estaban llegando alrededor de esa edad y que en algún momento nos decían, o por lo menos me decían, que ya no se sentían jóvenes, que tampoco eran personas mayores, que había cambios en su cuerpo, en su vitalidad, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, y que de alguna manera, muy probablemente esos 50, 40 y largos, 50 y tantos, 60, digamos, de alguna manera los colocaba en otro plano. Por eso, a lo largo de esta presentación ustedes van a escuchar hablar de la segunda mitad como un periodo que es muy simbólico, que es significativo en el cambio y que no necesariamente está anclado en una cifra, porque ese es el gran problema de nuestra sociedad, que estamos anclados en cifras. Está organizada nuestra vida a través de un indicador tan rígido como es la edad cronológica. Muchas veces ustedes habrán escuchado digamos que básicamente quedamos fuera de uso, quedamos fuera de vigencia, quedamos fuera de mercado y que a partir de determinada edad, de determinado momento de la vida, todo empieza a ir cuesta abajo. La realidad es que hoy los datos duros, las investigaciones nos están mostrando que no es así. Y les voy a dar el primer ejemplo. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan de Sully Sullenberger. Sully Sullenberger, del cual se hizo una película, fue aquel comandante de Airbus 320 que con 58 años, en el año 2009, se encontró luego de despegar muy cerca de la isla de Manhattan con una emergencia. Ante esa emergencia, la torre de control le pidió que regresara al aeropuerto y él en ese momento desobedeció esa indicación y decidió aterrizar sobre el río Hudson la aeronave, salvando la vida de todos sus pasajeros. Hoy sabemos o tenemos dos certezas en relación a esas circunstancias. La primera es que si Sullenberger hubiese obedecido las indicaciones de la torre de control, se hubiese estrellado y con él hubiesen fallecido seguramente, si no todos, la mayoría de sus pasajeros. La segunda es que la decisión que tomó Sullenberger hoy se está tomando como un ejemplo, como una práctica exitosa de lo que significa la flexibilidad cognitiva. Ese momento por el cual se junta el conocimiento técnico con la experiencia y un ensamblaje de ideas que permite tomar mejores decisiones y que hoy la evidencia nos muestra que en la segunda mitad de la vida hay mucho más de esto de lo que se pensaba. De hecho, hay un paper muy interesante publicado en el año 2011 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto que muestra cómo las personas que atraviesan la barrera de esos 50 años ensamblan de alguna manera mucho mejor esa toma de decisión que genera menos grado de error. Claramente estamos hablando de un atributo que podríamos etiquetar como desempeño general. También hay otros atributos.
también hay otras circunstancias que mejoran con la edad a pesar de que no lo veamos tan así. Y voy a mencionar solamente algunos de ellas. Así como mencioné el desempeño general, también la capacidad de aprendizaje. Seguramente aquellos que conocen la ciudad de Londres, conocen los taxis y conocen el diseño urbano de la ciudad de Londres, no saben que para obtener la licencia de conductor de taxi, les exigen a estas personas un examen, un test, que se tarda en promedio 4 años de preparar, por todo lo que implica el conocimiento que deben acumular. Pues bien, se ha visto por estudios que aquellas personas mayores que siguen conduciendo, que siguen siendo conductores de taxis, mantienen una elevada concentración de zona blanca en una determinada zona del cerebro y que cuando se jubilan, dejan de trabajar en esta tarea, esa concentración de sustancia blanca desciende y se compara o equivale al de individuos de la misma edad que no han trabajado, que no han tenido estímulo cognitivo. Y esto, de alguna manera, nos está hablando del atributo que implica el aprendizaje, para el cual nunca es tarde. Un aprendizaje que tiene que ver con la segunda mitad y que también nos retrotrae a ejemplos muy famosos, como León Tolstoy, que aprendió a los 60 años a andar en bicicleta, o la científica Marie Curie, que aprendió a nadar a los 50 años. Pensemos también en qué época vivieron cada uno de estos dos personajes, ¿no? Entonces, el aprendizaje es algo muy interesante para el cual claramente no hay edad. Hay otros atributos muy interesantes. La creatividad. La creatividad requiere de un tiempo de incubación, depende de una experiencia. Y hoy lo que se está viendo que en los últimos años el registro de patentes de invenciones en los Estados Unidos registra un promedio de edad de 47 años. Lo más interesante de esto es que las patentes que tienen más éxito una vez presentadas tienen un promedio de edad, quienes las presentaron, de 57 años. Estamos hablando entonces de desempeño general, de aprendizaje, de creatividad y vamos a hablar también de felicidad. Seguramente algunos de ustedes escucharon que la curva de la felicidad tiene una forma de U. Somos muy felices al inicio de nuestras vidas y también somos muy felices en las décadas finales. Y estas décadas finales registran un momento de incremento a partir de los 40 y tantos años, que es el valle, es el momento en el cual somos menos felices. Felicidad. La felicidad va de la mano de otro atributo muy interesante, que es el altruismo, la capacidad de dar. Pareciera ser que con el tiempo, a medida que nos hacemos mayores, el gen del egoísmo que todos en mayor o en menor medida tenemos dentro nuestro, comienza a reprimirse, comienza a achicarse. Porque las investigaciones también nos están mostrando que a medida que crecemos somos más solidarios, damos más, brindamos más nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra experiencia. Y esto tiene que ver con algo muy interesante que es el proyecto de vida. Un proyecto de vida que tiene relación con el segundo ejemplo práctico que quiero traer hoy a nuestra charla. El nuevo presidente de Estados Unidos. Cuando hace unas semanas atrás en Washington tomó posesión el presidente Biden, previo a esto hubo grandes discusiones y sin embargo, en esa circunstancia en la cual ocurrió un acto tan solemne para la democracia norteamericana, hubo 3 personajes que fueron protagonistas. Yo diría quizás 4 personajes. El primero claramente fue Joe Biden, 78 años. Muchas veces se cuestionó un presidente de Estados Unidos con 78 años. Y sin embargo, él, con las carrerillas que hizo acompañando a su mujer, con la compasión, con el abrazo contenedor, con un discurso donde hubo un llamado al diálogo y al acercamiento de posiciones tan encontradas como se vieron en las últimas semanas en los Estados Unidos, mostró cómo la experiencia de una persona que supo ser resiliente, porque no olvidemos que el presidente Biden perdió a 2 de sus hijos y a su mujer, y sin embargo él nunca perdió el sueño de ser presidente. 78 años. Y hubo, les dije, otros 2 personajes muy cercanos a él. Bernie Sanders, el contendiente de él en la interna demócrata, que se hizo meme, se acuerdan, con esos mitones, digamos, que
de alguna manera lo colocaron en una situación sentado en el Capitolio con una parca por arriba del traje y que recorrió el mundo. Un personaje que a través de su edad mostró eso, mostró vigencia, la capacidad de mostrar, de ser ejemplo, de dar, y como dato anecdótico, esa foto que recorrió el mundo le generó a Bernie Sanders casi $2 millones de ganancia. Por supuesto, en estos personajes no podemos olvidar al expresidente Trump, que con 74 años todavía sigue provocando y sigue mostrando sus deseos de volver a la contienda electoral dentro de 4 años. 3 personajes que la edad podría ser que muchas veces los denominemos clase pasiva o hasta los llamemos de abuelitos. Y sin embargo nos están mostrando liderazgo y vigencia por donde se los pueda ver. También en ese evento hubo un cuarto personaje que les mencioné, la poeta Amanda Gorman, 23 años. Seguramente ustedes la recordarán leyendo ese poema. Muy interesante lo de Amanda, que se proyecta como presidenta de Estados Unidos en el año 2036 y que ya tiene entre sus seguidores a Hillary Clinton y a Michelle Obama. Como ustedes ven, nunca es tarde para soñar ser presidente, nunca es tarde para poder soñar, digamos, con ser presidenta, nunca es tarde, más allá de los 23 años, nunca es tarde para convertirse en un ícono de la moda como Bernie Sanders y mucho menos para seguir provocando como el expresidente Trump. Por último, me gustaría hablarles de algo que realmente nunca pensé que iba a poder compartir, que es una reflexión sobre el Super Bowl, la final del fútbol americano en los Estados Unidos. Un deporte que la verdad nunca me llamó la atención, pero que desde el tiempo que vivo afuera me empezó a atraer por la estrategia que ello implica. Esta final del Super Bowl, que fue el evento, suele ser el evento más visto en la televisión de Estados Unidos, tuvo una serie de protagonistas que también quiero traer aquí por lo que representan para esta nueva longevidad, donde la edad, como les dije antes, como indicador cronológico, está quedando de a poco de lado. El primero de ellos fue Tom Brady. Tom Brady, el capitán del equipo de Tampa que finalmente resultó ganador, es un jugador de 43 años. 43 años en la Liga del Fútbol Americano es hablar de un jubilado, literalmente hablando. Es hablar de que todos sus compañeros hoy están jugando al golf. Y este hombre, sin embargo, decidió perseverar y así hacer historia. Se convirtió en el único jugador de fútbol americano que ganó 7 veces esta final. Y lo que es muy interesante cuando uno analiza el partido que hizo fue cómo, más allá de la dieta, más allá del entrenamiento, que hoy sabemos que tanto dieta como actividad física correlacionan con longevidad, él supo gestionar de una determinada manera liderazgo y toma de decisión. Nunca perdió la calma y siempre tuvo decisiones acertadas que finalmente llevaron al equipo a tener una final increíble. Frente al otro equipo, los Kansas Chiefs, que fueron los últimos campeones de la liga un año atrás y que tienen entre sus filas a Patrick Mahomes, el jugador que más proyección tiene, muy joven, con 23 años, encabezando a este otro equipo. Muy interesante, años atrás, Tom Brady le dijo a Mahomes: lo que importa es el proceso, tenés que creer en quién sos. Una frase que para aquellos que estamos atravesando la segunda mitad queda muy clara sobre lo que desearíamos tener y lo que quisiéramos hacer con esta segunda mitad de la vida. La segunda mitad, una etapa que cada vez se alarga más, que cada vez es más productiva y que si la comparamos con lo que dura la adolescencia, la niñez o la adultez, podemos llegar a pensar que empieza a replantear ese concepto que dice que segundas partes nunca fueron tan buenas. En esta final del Super Bowl hubo otro personaje muy interesante, que fue el coach, el entrenador de Tampa. ¿Y saben algo? Entre los dos entrenadores, 62 y 64 años, fueron los entrenadores más mayores que compartieron una final. Estoy hablando de Bruce Arians, ese entrenador de los Tampa, y que tiene como frase de pila una frase que también me parece que aplica muy bien a esta segunda mitad de la vida. Sin riesgo no hay recompensa. No se puede vivir sin miedo.
Claramente, la segunda mitad, como les decía, no solo es la etapa más larga de nuestras vidas, sino que además nos obliga a repensar un curso de vida donde ya no es tan importante vivir rápido como se vivía en la antigüedad, porque la gente vivía poco y se iba a morir en cualquier momento. Hoy es necesario pensar la vida como una maratón. Todos los que hemos corrido maratones de 42 kilómetros sabemos que lo importante es llegar. Y hay determinados valores que debemos tener para enfrentar una maratón. Decisión, proyecto a largo plazo y por sobre todo saber que en ese camino va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero la recompensa va aún a ser mayor. Por eso a mí me parece que estos ejemplos, el ejemplo de Sully Sullenberger, el ejemplo del presidente Biden, el ejemplo de Tom Brady o del entrenador Bruce Arians de los Tampa Buccaneers, nos tienen que invitar a reflexionar y pensar que en esta segunda mitad de la vida el liderazgo siempre está presente. Y el liderazgo está presente a partir de la experiencia, de la decisión, de lo que implica saber lo que uno quiere y cómo quiere vivir esto que no es más ni menos que un viaje. Y para eso es importante no solo sentir, sino pensar, hacer y hablar. Son atributos que vienen en la segunda mitad de la vida, que vienen con la experiencia, que vienen con la nueva longevidad. Atributos que ya, por ejemplo, está pensando Amanda Gorman a sus 23 años en una vida como una maratón que la quiere ver presidente en el año 2036. Yo con esto quisiera terminar. Quiero agradecer nuevamente la posibilidad de haber tenido esta charla con ustedes. Los invito a que sigamos este diálogo, o a quienes les interesa saber de la segunda mitad, de la nueva longevidad, que me puedan seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Dr. Diego Bernardini, o que simplemente visiten la página de internet diegobernardini.com. Un gusto enorme, espero que sea un disfrute y un aprendizaje muy importante esta jornada con el Rotary, y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. A continuación, nos trasladamos, por favor, a las salas de los grupos de trabajo. Les solicitamos a los presidentes de clubes 2021-2022 que por favor ingresen a la reunión de presidentes en la sala 1.